Sean bienvenidos a Divagando, el podcast donde comentaremos temas que te podrían o no interesar. Mi nombre es Asik y vamos a empezar este capítulo número 13 abriendo micrófonos de este lado para Suaron. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes, noches, ya saben, como siempre, un gusto poder saludarlos. Perfecto. Y de este lado abrimos micrófono para Charlie. Hola amigos, muy buenas noches, días, tardes y excelente mes patrio. Perfecto. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy y el intro de esta vez dice así. El 12 de octubre de 1492, un ex pirata italiano se embarcó rumbo a un destino fijo y sin temor a perderse. Para su sorpresa, llegó a un lugar completamente diferente, donde al ver la riqueza del lugar, decidió robar todo lo que pudo e iniciar un negocio de venta de esclavos. Su nombre era Cristóbal Colón. Y si te contaron una historia completamente diferente, debes de recordar que la historia la escriben los ganadores, pero no en todas partes se cuenta igual. Por eso, el tema de hoy es septiembre, mes del mito. ¿Qué tal? ¿Les gusta el tema? Sí, me encanta. Bueno, la verdad es que muchas de las cosas que podemos ver como historia, aparte de que la escriben los ganadores, algunas cosas que nosotros hacemos por default, digamos, o que tenemos una intención, a veces terminan teniendo otra intención. Sí. Y Cristóbal Colón, digamos que fue una de esas cosas que tenían una intención y terminó siendo todo menos lo que él pensaba. Sí, no. Quise iniciar esto con ese intro, porque ven que ahorita está todo el despapalle de si quitan a Colón de la estatua de Colón, no la quitan, o ponen a una chica indígena Sí, porque eso va a resolver así todos los problemas que tienen las mujeres indígenas en el país, pero... sí. Claro. No, mira, aunque pusieran un hombre indígena, ¿no? O sea, que no nos fuéramos así como por el lado del feminismo, que pusieran un hombre indígena. Pues podrían poner muchas cosas más, ¿no? O sea, yo también creo que debemos de recobrar nuestras raíces indígenas, no negando obviamente la procedencia española, porque pues, si hablamos español es por algo, pero con argumentos. Hace poquito vi un video de un chavo en TikTok que decía, no, es que como podéis creer que los mexicanos están negando la procedencia española, si nosotros les llevamos la modernidad, que la fregada. No. Dice, ya quieren quitar a Cristóbal Colón, no pueden negar su procedencia de España. Y yo así de, ¿Colón no es español? ¿Colón no era italiano, no? Para empezar. Portugués, según esto. Ajá, o sea, es que ese es un problema. La historia de Colón está ultra revuelta. O sea, muchos dicen que era un pirata que empezó a pelearse con unos, no sé si italianos o españoles, y en el revuelto se cambió de ropa y se hizo el muerto y regresó en el barco que los estuvieron atacando. Okay. Bueno, ahí ten en cuenta que uno de los nombres de Cristóbal Colón probables era Cristóforo Columbo. Ajá. Y se lo cambió. Y esa persona tenía problemas con la corona española por hacerle piratería. Sí. Entonces, obviamente no te ibas a presentar con ese nombre, ¿no? Sí, ¿no? Con los reyes de España. Entonces se lo cambió por Cristóbal Colón. Exactamente. De hecho, los españoles tenían la idea de que, y hasta la fecha, por lo que me dices del chico de TikTok, que trajeron la modernidad aquí, o sea, que ellos pelearon contra bárbaros, ajá, ¿no? Cosa que cambió cuando haciendo el drenaje para la Nueva España, o sea, para la capital, encontraron los monumentos de la Coatlicue y la Piedra del Sol. Ajá. O sea, como ahí fue cuando se dieron cuenta de que los que ellos consideraban bárbaros en realidad no eran tan bárbaros. Sí, ¿no? O sea, encontraron un calendario, una piedra del sol o un calendario azteca como lo conocen la mayoría de las personas. Un círculo perfecto con las estaciones y labrado. Y grabados que tenían un calendario, tiene grabados los días y era un almanaque para todos los indígenas. Y ese monolito fue la demostración de que no pelearon contra bárbaros, sino que era un pueblo bastante desarrollado que ya tenía noción del tiempo. Por lo cual su victoria sobre nosotros... Ajá, o sea, ahí fue cuando la victoria y la conquista sobre nosotros fue cuando obtuvo valor. Sí. Y tan fue así
que durante un montón de tiempo la Piedra del Sol estuvo a un lado de la basílica, de la basílica de la catedral. Sí. Estaba en la torre poniente de la catedral, estuvo casi 100 años ahí, hasta finales del siglo XIX. Y la Coyolxauhqui, la Coatlicue, la pusieron en el patio de atrás de la Real y Pontificia Universidad Autónoma de México, que se llamaba antes, la UNAM. Pero con esta escultura pasó algo bastante curioso. La gente empezó a venerar a la Coatlicue. Le llevaban cirios, veladoras, ofrendas. Se postraban sobre la figura, o sea, ante la figura. No. Y esto demostraba que pues Ajá. Sí, porque pobrecita, ¿no? Está toda cortada. Ajá, pues ya es que está decapitada. Realmente decía un español que ellos no le encontraban ni pies ni cabeza. Y en realidad así era. Pues sí, no tenía ni pies ni cabeza. No es porque no los encontraran, es que no los tenía, ¿no? Uh-huh. Y lo chistoso es que, por ejemplo, los frailes, al percatarse de que la gente adoraba a la Coatlicue y que cada vez tenía más adeptos, lo que hicieron fue enterrarla en el patio de la universidad. No. Y ahí la dejaron hasta que la volvieron a sacar en el 81 o en el 70 y tantos, no recuerdo. O sea, está súper cotorro o muy curioso que ellos, pensando que eran bárbaros, y dijeron, pues ponle su estatua ahí en la UNAM, o lo que era en ese momento la UNAM, y lo que crearon fue un sitio de culto, ¿no? Sí. Pues hay que recordar que aquí teníamos costumbres, no nada más era un pueblo guerrero, ¿sí? Porque sí era un pueblo guerrero, sí eran cazadores, sí eran cabrones. Un pueblo bélico, pero también sabían de los astros, sabían de herbología, tenían contabilidad, escritura numérica, o sea, sabían un montón de cosas. Y por ejemplo, cosas que teníamos aquí se fueron quitando por los españoles, es que por ejemplo ellos no se bañaban. En Europa eran muy sucios por lo mismo de la peste y todo eso, porque creían que cuando te bañabas los poros se abrían y de ahí entraban las enfermedades. Entonces cuando llegan aquí y ven a los indígenas que se bañan 2 veces al día, se horrorizan. Dicen que la ciudad olía a flores, claro. Y que había más de 100 personas, no sé bien el dato, pero había demasiadas personas que se dedicaban solo a asear la ciudad, solo a eso, como barrenderos, como gente de limpieza. Ya tenían un servicio de limpia. Ajá. Entonces era una ciudad increíblemente construida encima de un lago y increíblemente pulcra. Que eso en sí mismo ya era una proeza, ¿no? Sí. O sea, una ciudad de tantas toneladas sostenida por chinampas, porque eso era sí, claro. Y además, eso de bárbaros no era. Definitivamente no era. Para mí que fue mala traducción. Cuando llegaron y lo vieron, dijeron, ¡qué bárbaros! Ajá. No, de hecho hubo un concilio para ver cuando los españoles llevaron a los que habían capturado. Hubo un concilio para decidir si eran humanos o no. Ajá. En España. Sí. No tenían barba. No había vello facial ni nada. Una queja ante nuestros lugares que a veces nos pintan, por ejemplo, a Moctezuma, ¿no? Y tiene una barba que, bueno, ya muchos quisieran traer, ¿no? Y obviamente él no tenía barba. Sí, Moctezuma parece vikingo y dices, chis. Sí. Es que estamos de acuerdo que las representaciones artísticas, pues obviamente se toman sus libertades, o luego muchas veces están influidos por las creencias del artista. Entonces, o sea, sí, es como Juan Diego, ¿no? Ajá. Lo ponen con cara de español, o sea, si era un indígena que se parecía más a Tizoc que a Cortés, pero aún así tú lo ves en los grabados de la iglesia y pues tiene como que, o sea, es un español muy moreno nomás. Ajá. Y romanizado además. Sí. Yo creo que de ahí derivan muchos problemas y muchos errores que tenemos en nuestra cultura y en nuestra historia. Y es que en su momento nunca se les hizo una litografía o un dibujo al lienzo o lo que tuvieran a la mano decente, ¿no? O más fiel a la realidad. Ahí tienes al Padre Hidalgo. Eso es increíble, ¿no? No, bueno. Para quien diga que conoce al Padre Hidalgo, no es cierto. Está en un error. Porque en realidad
ninguno de nosotros sabe cómo fue. Tenemos, creo que por ahí hay una figurilla de madera, ¿no? Ajá, creo que está en... Es lo que más No sé si está en el Palacio Nacional o está en Chapultepec. No sé dónde está exhibida. En el en el Museo del Castillo de Chapultepec. ¿Sí? Sí, ahí está. Yo la verdad es que nunca la he visto, pero Yo he visto fotos. pero ahí está. Ajá, yo he visto fotos también. O sea, para el que no está entendiendo de qué estamos hablando, en 1865 más o menos, cuando llega Maximiliano de Habsburgo aquí, pues lo meten a fuerzas a México. Entonces, pues él se está peleando con Juárez, el gobierno está dividido entre conservadores y liberales, y Maximiliano dice, no, necesito tener algo que me identifique como mexicano para que cuando vean los mexicanos todos estos lábaros patrios, digan, ah, no, Maximiliano es el bueno. Entonces, para conmemorar los 55 años del inicio de la independencia, mandó a hacer un retrato de Hidalgo así enorme para que estuviera atrás de él. O sea, Ajá. no sé si era como silla presidencial o algo así. Entonces llaman a un tipo llamado Joaquín Ramírez, que era como el pintor de la corte, o algo. Sí, supongo que de la corte, ¿no? Porque era, era virrey. Porque era... Sí, virrey. Entonces llaman a este hombre, a Joaquín, y le dicen, pues hazme un cuadro de Hidalgo. Y él dijo así como, ¿y cómo es Hidalgo? Ajá. Pues quién sabe, no había fotos, era el siglo XIX. Creo que se fue a buscar a donde estaba Hidalgo. Obviamente ya había pasado tanto tiempo que nadie lo recordaba y nadie nunca lo pintó porque las pinturas se hacían para obispos y para gente noble, y Hidalgo ya estaba hasta excomulgado, creo, ¿no? Sí, por andar de grilloso. Por andar de grilloso, exacto. Hicieron fuchi y nadie nunca pintó Hidalgo. Entonces lo que hizo este Joaquín fue agarrar a un botánico alemán que tenía ahí a la mano, el que cuidaba las plantitas ahí en Chapultepec. Le dijo, vente para acá, mi amigo, hoy vas a ser Miguel Hidalgo. Tú como que te pareces a Hidalgo. Ajá, como que le das un aire así como de fraile, ¿no? Entonces, un botánico alemán es nuestro Miguel Hidalgo y es el que vemos en nuestras monografías, billetes, en nuestras banderas. O si el día de hoy 15 te acabas de hacer un cosplay de Hidalgo, ¿qué crees? Que te acabas de vestir de un botánico alemán. Nadie sabe bien cómo es Hidalgo. De hecho, nada más hay la figurilla ni siquiera está vestido de fraile. Está vestido como de una especie como de caballerango. Porque tiene... Pues como vestir Iturbide, ¿no? Más o menos. Ajá, o sea, tiene sombrero y tiene como chaparreras. O sea, y esa es la que creen los historiadores que es Hidalgo. Ajá. Que mira, de Hidalgo se puede decir mil y un cosas, ¿eh? O sea, ese güey era... Sí. Para empezar por el nombre. O sea, nosotros lo conocemos como... ¿Alguien tiene el nombre completo por ahí? Como Hidalgo y Costilla. Y yo lo que estaba leyendo es que su nombre, déjalo aquí, lo tengo apuntado, era... Ajá. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gálaga Mondarte Villaseñor. Cortito el nombre. No, bueno. No. Ahora que vaya, viva Hidalgo, que lo digan completo. Güey. Se acaba el grito, güey. Así ya, no, ¿qué cree que ya no alcanzó para los demás? Nomás teníamos media hora. No, y luego con lo rápido que... Uy, no. Que es No. Se le va a amanecer ahí. Así, señor. Ya que tengan los viva grabados. Ajá. No, pues la verdad es que es bien, bien interesante la vida de este cuate. O sea, aquí realmente yo, por lo que he estado leyendo y por todo lo que sé, en realidad los dos que hicieron que esto sucediera, sí. Fue Hidalgo y Morelos. Sí. ¿No? Pero sí. Ahí te das cuenta cómo el destino tuvo muchísimo que ver en que la revolución y estos dos se gestaran, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Arrebatos Carnales, de Francisco Martín Moreno. Ajá. Y en ese libro, por ejemplo, te ponen a un Morelos que entró a la iglesia, o sea, se hizo seminarista o se inscribió al seminario por despecho. ¿Sí? Okay. O sea, ese güey estaba enamorado de una chava que se llamaba Francisca Ortiz. Uh-huh. Y la chava, este güey se agarró a machetazos con otro sujeto, ya siendo sacerdote.
para que total que lo mandaran a la chingada. O sea, que la chava le dijo, no, ¿qué crees que? Pues no, como que tú y yo, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces él por despecho, porque no podía ser, antes de convertirse en sacerdote, por despecho de que esta chava lo abría como quesadilla y el otro estaba obsesionado con ella, dijo, no, pues me voy a convertir en sacerdote, ¿no? O sea, es como de me voy a embriagar, pero este se dijo, me voy a convertir en sacerdote. Se mete al seminario, y ¿quién crees que era el rector del seminario? Miguel Hidalgo. Y entonces empieza Morelos siendo como una especie de alumno de Hidalgo. O sea, Hidalgo era su tutor en las cosas de la iglesia, y empezaron a ser amigos, hasta que a Morelos Hidalgo lo convirtió o sea, le dio un puesto dentro del consejo de la iglesia, donde él tenía alumnos también, o sea, como que era tutor también de otros chavos, ¿no? Sí. Y entonces tú te pones a pensar hasta dónde la pasión de un hombre, que es la de Morelos, influenció la independencia de México. Wow. O sea, sí, claro. y Morelos era un sujeto bastante interesante también. Por ejemplo, hay un dato que es curioso, creo que ya se los había platicado a ustedes, pero a nuestros oyentes no, que todo el mundo piensa que el paliacate que traía siempre Morelos en la cabeza era para ocultar su calvicie. Ajá. Y en realidad no. Morelos sufría de migrañas, y él se ponía unas cosas que las abuelas les conocen como chiqueadores, que son como hojitas. La cebolla. Ajá, se las ponían en las sienes, y se ponía el paliacate, pero súper apretado. ¿Por qué? Porque con eso él mitigaba el dolor de las migrañas. Okay. Entonces siempre traía esa cosa puesta, no porque estuviera pelón, sino porque le dolía la cabeza. Mira. Entonces eso es muy, muy curioso, y son cosas que no te enseñan en los libros. O sea, jamás. Bueno, ten en cuenta que en la historia de México nos lo enseñan acartonado, ¿no? Ajá. O sea, es una figura sin sentimientos, bueno, tiene un montón de valores, pero es un muñeco, básicamente un muñeco. Sí. Ajá, no es una persona. Y luego en los billetes de 50 cada vez le hacen botox y esas cosas. Sí. Entonces, es que ese es un problema. La historia de México nos las han contado tantas veces y tan mal que nos las aprendimos mal y sin ganas. La historia en sí es increíble y apasionante. Sí, de hecho. La de México está brutal. O sea, tenemos guerras que ganamos contra los mejores ejércitos del mundo. Sí. Improvisadas, mal planeadas, y aún así las ganamos. Pero las cuentan tan mal, o hay personajes que los omiten por completo, y son una fregonería, o sea, son increíbles. Por ejemplo, cuando tú piensas en el padre de la patria, pues piensas en Hidalgo. Sí. Entonces, nunca piensas en personas como Epigmenio González, por ejemplo. No, de hecho, tú pregúntale a alguien quién es Epigmenio González, va a decir, Epigmenio González fue, pues se podría decir que el primer armero de la Revolución Mexicana. Okay. Él lo detienen junto con más personas por conspiración y todo, y en el juicio todos empiezan a decir, no, es que yo soy inocente, yo iba pasando, yo no sé, yo iba a dejar la comida al lugar, y ahí llegaron todos, yo no entiendo nada. Epigmenio se levanta y dice, sí, yo soy un libertador. Y dicen, bueno, entonces deja de ir a todos, y tú, Epigmenio, órale, a la Ciudad de México. Lo llevan a la Ciudad de México, bueno, más bien lo traen a la Ciudad de México, y lo ponen, pues lo encarcelan. Aquí en la cárcel vuelve a conspirar, lo descubren y lo llevan a una prisión de alta seguridad en el fuerte de San Diego, allá en Acapulco. Ahí le dan enfermedades, les da no sé qué tipo de enfermedades había en ese tiempo, pero pues supongo que unas muy feas, porque dicen que les daba temperaturas horribles, que quedó todo maltrecho, todo Pues igual le dio malaria o paludismo, alguna cosa ahí. Pues supongo que sí. Todo chueco, dicen que quedó todo chueco. Llega Morelos y dice, bueno, vamos a
a darle libertad aquí a Acapulco, y empiezan a liberar a un montón de personas, y los españoles agarran a Epigmenio, supongo que no solo, junto con otras personas, si lo agarraron solo, pobrecito, lo agarran, lo ponen en un barco y lo mandan a Filipinas. Okay. En Filipinas sigue conspirando con las temperaturas, no todo entendía el maltrecho, sujeto. todo mal. No, llega la liberación de México y él manda un comunicado de: oye, ya me enteré que mi país ya es libre, por favor ya libérenme, ya esto ya no es un... Ya no soy conspiranoico, por favor ya. Esto ya no está divertido. Ya no está divertido, sí. Y le regresa una carta a la corona española diciendo: la corona española no reconoce la libertad de México. Y se queda ahí otros 10 años. Pues es que... Como puede, sale, empieza a divagar por Filipinas, vagabundear, consigue dinero, se regresa a España, de España se viene a México, llega después de tantos años, llega diciendo: ya llegué, yo soy Epigmenio González, yo soy el padre de la patria, yo empecé esta revolución. Y todos le dices: no tengo ni la menor idea de quién eres. Órale. De no es cierto, fue Hidalgo. Ajá. Venga, a volar. ¿Y ya? Sí, pues es que hay un montón de gente que la gente, o sea, ahora sí que la historia ignoró. Y hay gente que ni estaba y ahí la pusieron, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, como el Pípila, por ejemplo. Ajá. El Pípila realmente nadie sabe si en realidad existió. O sea, hay una leyenda que dice que un sujeto que se llama Juan José de los Reyes sobrevivió y murió después de quemar las puertas de la Alhóndiga de Granaditas. Pero en realidad nadie sabe si existió o si fue una especie de símbolo como el soldado desconocido, ¿no? Ajá. O sea, realmente pudo haber sido cualquiera. O sea, nuestro Pípila es como el soldado Brian. Ajá, más o menos. O sea, nadie sabe si en realidad existió el sujeto, ¿no? Entonces, todo está contado a conveniencia del gobierno en turno. Sí. Porque de hecho hasta el grito de independencia, Porfirio Díaz. Okay. O sea, la independencia sucedió el 16 de septiembre en la madrugada. Ajá. Pero como él cumplía años el 15 de septiembre, pues dijo: ¿y si mejor lo acomodo para que todo el mundo me festeje? Ajá. Entonces adelantó el festejo unas horas para que coincidiera con su cumpleaños, ¿no? O sea, y por sus pelotas, ahora se festeja el 15, ¿no? Cuando en realidad no pasó así. Sí. Cuando fue el 16. Si alguna vez te preguntaste por qué rayos festejamos 15 y 16, fue por eso. O sea, como que nos liberamos 24 horas y después fuimos esclavos y otra vez libertad 24 horas. No. No, es porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz. Ajá, de Don Porfi. Don Porfi. Sí, o sea... De hecho, por ahí todo el texto que se lee el día del 16 precisamente, donde dicen viva la independencia, viva esto, viva lo otro, viva aquello. Sí, no es real. No, aparte de que no es real, por ahí alguien me dijo que tenía ustedes dos el texto original. Sí. De hecho, lo voy a poner en la página de Facebook porque esta página, para los que les interese, está hiper buena. Es una página que se llama biblioteca.tv y tiene una sección que se llama 500 años de México en documentos. Y resulta que aquí en el periodo de 1810 a 1819, los documentos que tienen ellos, y la fuente es el Museo Casa de Hidalgo de Dolores, Guanajuato. O sea, dice que el discurso, según aquí dice que el discurso original que dijo Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 es totalmente diferente al que mencionan, ¿no? Sí. Y claro. Se los voy a leer para que lo escuchen, porque la verdad está muy interesante. Dice: Perfecto. Mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado hace 3 siglos como signo de la tiranía y servidumbre. Terrible mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos.
Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Os invito a cumplir con este deber, de suerte que sin patria ni libertad estaremos siempre a mucha distancia de la verdadera felicidad. Preciso ha sido dar el paso que ya sabéis, y comenzar por algo ha sido necesario. La causa es santa, y Dios la protegerá. Los negocios se atropellan y no tendré, por lo mismo, la satisfacción de hablar más tiempo ante vosotros. Viva pues la Virgen de Guadalupe, viva la América por la cual vamos a combatir. Mira, lo leí y me puse chinito. No, o sea, increíble, o sea, con razón no lo dicen en Palacio Nacional. No, pues no. No, capaz si lo dicen y ¡pum! Te tiran la puerta, ¿eh? Se le juntan los... Sí, Para no. los mexicanos, sí. Se le juntan los fifís. Sí. Ataque de chairos. Ajá. Sí, Sí. está súper interesante y, o sea, y tú te pones a pensar, ¿por qué nunca leí esto en la primaria o en la secundaria, no? Ujú. Sí, ahí está. No, es que luego tenemos hasta diálogos que parecen de película, en plan retomar de Minas Tirith, Señor de los Anillos. Ajá. Y dices, no, mouse. O sea, realmente, por ejemplo, el comunicado que mandan después de la batalla de Puebla, del 5 de Ujú. mayo, dice algo así, no me acuerdo bien, pero dice algo así como: los suavos han luchado con valor y con ardua fuerza. Lo hicieron bien, pero el día de hoy las armas nacionales se tiñeron de gloria. Uf. Ese comunicado lo mandan directamente a Palacio Nacional, y en Palacio Nacional, antes de que lo manden, el tipo lo lee, sale a Palacio Nacional mientras lo está leyendo el presidente, y él lo dice hacia todo el pueblo. O sea, el comunicado, el telegrama que mandan es mucho más grande, Ujú. pero esa es como la parte que culmina. Entonces, son cosas impresionantes que pues, nos quitan Sí, o sea, realmente nos quitan. en la clase de historia, ¿no? Y te quitan, yo siento que al hacer eso, te quitan parte de tu identidad como mexicano. ¿Por qué? Porque no te dan Sí. motivos para sentirte orgulloso. Sí, no. O sea, a diferencia de otros países como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, que son muy patrióticos. Ajá, que son patriotas a niveles exagerados, y sus fuerzas armadas son el top del top del top. Sí. Entonces, y los idolatran como no tienes idea. Pero desde morros tú ves en una escuela, pues les meten que la batalla de que ganó el general tal, y o sea, sus héroes durante todo el tiempo que están en la escuela, la mayoría son militares. Ujú. Sí, y sí, de ensalzan la guerra y las conquistas, ¿no? Sí. Aquí en México lo que te hacen es, te aburren obligándote a aprenderte fechas Ujú. y nombres. Ajá, como si... Pero realmente te aprendes del Tratado de Guadalupe, te aprendes un montón de cosas. Pero sabes qué día los firmaron y todo, pero no sabes por qué lo hicieron. Sí, no encuentran las razones del por qué. ¿Cuáles las razones ocultas? Exacto, se quedan los héroes que nos dieron patria. Ya está ahí. Que a veces de héroes, pues, algunos inventados. Hablando de héroes, pues los niños. Ah, bueno, es que los niños... que ni El tema de los niños héroes es bien complicado, amigo mío. Hay un niño héroe que al parecer no murió y que después lo encarcelaron. Además, y aparece encarcelado en los registros. Entonces, es chistoso. Ese niño héroe lo encarcelaron, salió, volvió a conspirar, fue general, llegó a batalla. Ese niño héroe terminó siendo presidente de México. Y ese niño héroe es Miguel Miramón. ¿A poco? Sí. Eso no sabía, que Miguel Miramón había sido niño héroe.
O cadete militar más bien. De hecho, fue uno de los presidentes que ha tenido México más joven que hay. No sé cuánto duró, pero él fue un niño héroe. Cierto. Está muy loco. Además, otra cosa. Siempre dicen que hay 6 niños héroes. Ajá, no. Pero ahí por lo menos había como 800 soldados. Sí, No, claro. de hecho, ahorita aquí tengo el dato. Ajá. Aquí está. Eran 50 cadetes, miembros del colegio militar, o sea, de diferentes áreas, y casi 3,000 soldados. O sea, no estuvo tan disparejo el tiro contra los gringos, ¿eh? No. O sea, No. O sea, por ejemplo, yo sabía que en ese combate, es que eso es lo que te digo. Si realmente lo pusieran como es, hubiera sido tal vez una batalla mucho más épica que la de los niños Sí. héroes. Porque por lo menos me dices que ya había 50 ahí del colegio militar. Tal vez no eran soldados, pero los cadetes eran como 800. ujú. Y al quite, como ya sabían que los estadounidenses habían entrado, llegó el batallón activo de San Blas. Ajá. Y eran otros 400. Sí, o sea, era un buen de banda. O sea, llegó un montón de gente. O sea, se hizo un despapalle ahí. Y llega casi al final llega Gandalf. Y entonces El blanco. Ese era, Al esa era amanecer. otra película, güey. Ah, pues, No, de hecho, pero es eso. ajá, no se ponen de Si te lo acuerdo. contaran así, como debe de ser, porque tienes los datos históricos. Es más, hay un dato histórico. ¿Cómo le llaman? La bitácora del general norteamericano. Ajá. Ah, esas son las mejores. Porque llevan más rigor. Exactamente. Y entonces cotejas lo que dicen ellos con lo que decimos nosotros. Y en la versión oficial nada que ver. No, de hecho, en las bitácoras de los militares de Estados Unidos cuentan como creo que es en una zona como de jardín del propio castillo de Chapultepec, cómo matan a Juan Escutia. Ajá. Entonces dicen así como, pues matamos a tal, aquí, en esta zona. Entonces empiezas a cotejar los nombres y sí salen los nombres de los niños héroes, pero que a Juan Escutia lo mataron en la parte de atrás, a Juan de la Barrera lo mataron en la parte de enfrente, a Agustín Melgar lo agarraron en las escaleras, o sea, todos estaban dispersos por un montón de lugares en todo Chapultepec. Ujú. Y ellos, y se ve como en sus bitácoras dicen cómo llegaron, tomaron la bandera y pusieron a ondearla de Estados Unidos. Y fue una jalada porque 100 años después se invita al presidente de Estados Unidos de ese momento a la conmemoración. No fue muy bien visto por los mexicanos, por cierto. Y dicen, bueno, pues es que ya pasó mucho tiempo y pues estamos bien, ya no somos unos países que nos llevamos mal. Ahí como que resaltan la historia de los niños héroes y de regalo los Estados Unidos nos regresan la bandera Que se habían llevado. en 1950. Mandaron como regalo junto con un escrito de miren, de regalo les regresamos los lábaros patrios que tomamos en esa guerra, que con gusto y honor hemos cuidado tanto tiempo, ¿no? Y dices, ¡achis! Dice, ¿Nuestra bandera? y preguntó el presidente, oiga, ¿y por qué está manchada de mole? Ajá. Ah, perdón. Fue una jalada. Todo ese movimiento en ese año fue una jalada porque también a las faldas del cerro de Chapultepec, unos forenses, no me ven, pero estoy haciendo comillas, encontraron una tumba con 6 osamentas de cadetes que combatieron en esa guerra. Ajá. Y dijeron, hemos encontrado a los niños héroes. De ahí los ponen en un... Ya sabes dónde. Ajá, en un monumento y ahí están
todo el que haya ido a Chapultepec y haya visto esas columnas blancas grandotas, es el monumento a los niños héroes y ahí están esas osamentas. Entonces quiere decir que alguien entre la metralla y el despapalle se puso a reconocer a los casi 4,000 personas que estaban muertas ahí. Ajá. Y dijo, no manches, estos van a ser los niños héroes dentro de 100 años, los tengo que sepultar a todos. Así como si fuera buscando las esferas del dragón. Así. Sí, o sea, Sí, no. No tiene ni pies ni cabeza. Lo que sí, por ejemplo, yo he visitado varias veces el castillo de Chapultepec. Está hermoso. Sí, está muy bonito. En la parte donde están las musas, por fuera, todavía hay huecos de balas. Sí. Ujú. Tú puedes ver los huecos de las balas, pues de esa época. Sí. Está, el que tenga chance de ir, no sé si ahorita está abierto o no por tema COVID, pero en cuanto puedan ir, la verdad es, no tiene pierde. Si quieren ver hoyos retro, ahí. No Sí. coman cosas que no, eso sí. Sí, no coman cosas que no, pero Llévense algo apoyen que- la economía. compren otras cosas igual, pero híjole. Cómprense una banderita y se avientan desde el segundo piso. Ah, no, Ah, no, ¿verdad? Eso, no, para la no. foto. no, eso no. Por ejemplo, sí hay bitácoras de que alguien hizo eso, pero no en esa guerra. O sea, no sé si unos días antes o unas horas antes, cuando se estaban desplegando el ejército de Estados Unidos, porque no aparecieron esa es otra cosa. Nos hacen ver como que aparecieron de la nada Ajá. en el castillo de Chapultepec. De repente, ¡pum! Aparecieron así como malvados de Power Rangers. Ajá. Y no, pues tuvieron que entrar por algún puerto y desplegarse, entonces ya sabían que venían. Y hay una historia, no me sé el nombre, me encantaría saber el nombre de la persona que hizo eso, que cuando vio que ya estaba llegando hasta donde ellos estaban, agarró la bandera, se envolvió en ella y se fue corriendo. El único problema es que los fusiles de los estadounidenses eran mucho más de alcance y lo mataron. Pero esa historia es verdadera, de que alguien se lanzó con la bandera y trató de defenderla. O taparse. No sé, hacía frío tal Que le vez. dijeron que el escudo lo iba a proteger de las balas. Ujú. No, yo Entonces, creo que pues, fue un quién momento de nacionalismo, ¿no? Pero de todas maneras, sí, los fusiles norteamericanos eran mucho mejores y con mucho mayor alcance que los que tenían los mexicanos. ¿Qué traían? ¿Smith Sí, and Wesson o Remington? No sabía, Winchester. No, Parte. ¿sabes? Ya me acordé cuáles eran. Eran Winchester. ¿Eh? Esos eran los fusiles oficiales del ejército de Estados Unidos de 1700 algo, desde lo de la guerra de secesión, hasta Ajá. casi 1900. Todos Ok. eran Winchester. Winchester. Mira, no estaba tan mal. Esas cosas disparan como no veas. Sí. Y no se rompen. Que es lo Ajá, bueno. aunque se mojaran. Hay todavía... Ajá, o sea, todavía hay fusiles Winchester que funcionan perfectamente. Y tienen 100 años Es que esos llegaron de antes vida. de la obsolescencia programada. Ajá. Por cierto, Exacto. tenemos un capítulo que hablamos sobre eso. Así de comercial. Ok, sí, búsquenlo. Si quieres saber más de obsolescencia programada, aquí en YouTube o Spotify, lo puedes encontrar. Está muy Sí, bueno. la verdad. Ahora que lo pienso, esta pelea de los niños héroes, pues sí la conmemoramos y todo, pero pues la perdimos. Exacto. O sea, estamos festejando O sea, una no derrota entiendo muy bien una derrota. Estamos festejando una derrota, y no cualquier contra derrota. Estados Unidos. De esa derrota, de esa derrota se genera la firma del Tratado de Guadalupe. Ujú. Sí, claro. Y ahí perdimos el 55% del país. Sí. O sea, junto con esta derrota se fue a Arizona, California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada, Utah y toda la franja. Es que le dijo, llévate la vida, pero déjame en paz. Sí, pues es que realmente Estados Unidos siempre, o casi siempre, ha sido un ejército bastante efectivo hasta la fecha. Porque pues a eso se dedican. O sea, Sí. están especializados No, en y la de guerra. eso se creó el país.
porque los estadounidenses que vinieron a atacar realmente no eran indios estadounidenses, No. ajá, eran los que quedaron de los batallones ingleses. Entonces ellos ya sabían lo que era un conflicto bélico y cómo hacerlo. Sí, o sea, y nosotros en realidad estábamos saliendo de un conflicto interno que había dejado hecho pedazos al país, hiperdividido, Sí. y apenas estábamos como que levantando las piezas, ¿no? Así como que, ay, ¿esta dónde iba? ¿No? O sea, es que en nuestra historia tenemos, y son cosas que seguimos arrastrando hasta aquí, hasta estos días, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que el nombre oficial del Zócalo de la Ciudad de México es Plaza de la Constitución, ¿no? Y muchos Sí, claro, pensarían todos que lo es por la sabemos. Constitución de 1917, ¿no? Pero en Ajá. realidad hace referencia a la Constitución Española de 1812. Ok. Ese es el nombre, por eso le dieron Plaza de la Constitución, no por la de aquí, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Es más, habíamos de hacer una petición a change.org para que cuenten la historia como es. Sí. Bueno, Pero para eso estamos nosotros, ahí hay un tema. para contar la historia como realmente es. El Zócalo Ujú. se le conoce así porque durante la reconstrucción habían dejado un zócalo, híjole, para quien no sepa, es como Como un escaloncito. un escaloncito, un montículo. Ujú. Ajá. Y todo el mundo decía, pues nos vemos ahí donde está el zócalo, en el zócalo y en el zócalo. Y se quedó lo del zócalo o zócalo. ¿Sí? El quedarte de ver en el Zócalo era la versión antigua de quedarte de ver abajo del reloj en la estación del metro. Del reloj. Pues sí, Más o menos. todo el mundo sabía dónde estaba el zócalo, porque ahí era, o sea, imagínate todo plano y a la mitad de todo el zócalo. Que de hecho, no sé si alguien ha visto fotos de cómo era el Zócalo en los 1800 y 1900. Era una Sí, cosa un par de esas. hermosa. Ujú. Sí, era muy O bonito. sea, era una especie como de Alameda Central. Y yo no entiendo por qué demonios ahora está todo plano y todo feo. O sea, Porque ten en cuenta que donde estaban las jardineras, muchas personas iban y se orinaban. pues lo siguen haciendo. Yo lo sé, pero Nomás alrededor regularmente- de la estabandera. Sí, O sea, bueno. Ah, pero por ejemplo, luego pasaba por ahí el tranvía Ajá. y se veía bien bonito y todo. Ahí al lado de, no sé si conocen, ahí al lado de las ruinas del Templo Mayor, Ujú. más para referencia porque muchos no conocen ese museo, es muy chiquito, para mí me encanta. Sí, es muy bonito. Al lado de un restaurante que se llama la Casa de las Sirenas. La Casa de las Sirenas. No sé si lo conocen. Al ladito está un museo. A mí me encantaba ir ahí. Ese museo tiene un montón de fotos de cómo era México antes. Y por lo regular siempre está vacío. Siempre no hay mucha gente. La entrada obviamente es gratis, como en la mayoría de los museos En la Ciudad de México. fines de semana en la Ciudad de México. Y si pueden visitarlo, es una maravilla. Me encantan las fotos, me encanta. Hay muchas expresiones. Hay una foto que me gusta muchísimo. De hecho me acuerdo, no sé si ya lo cambiaron o no, pero es en el segundo piso, hasta la izquierda, al lado de una ventana, de un tipo que se le abrió un socavón. Se le cayó la camioneta entera o el carro entero al socavón, y lo único que pudo salvar fue una sandía. Y entonces el fotógrafo llegó y ¡pum! Le tomó foto. Sí. Ok. Y lo chistoso es que antes los fotógrafos ponían lo que pensaban en ese tiempo abajo de la foto, a pie de página. A pie de foto, perdón. O sea, ponían, por ejemplo, no sé, cuando las fotos que, por ejemplo, que están de las pulquerías, ponían trabajadores borrachos festejando el día de la Candelaria, ¿no? Y decía, estuvo buena la fiesta, por decir. Y ese era el pie de foto, y era el fotógrafo el que lo ponía. O sea, era como amarillismo, pero ellos ponían su propia opinión de lo que estaban viendo, ¿no?
Ajá. Por ejemplo, hay fotos muy interesantes de cuando se inundaba la Ciudad de México. Ah, sí, claro. Ok. Que la Qué gente temazo ahorita, ¿eh? con el agua a la cintura en el Zócalo, ¿no? Ujú. Y hay fotos de eso, de cómo la gente andaba en lanchas o subida en el techo de los camiones, bueno, de los tranvías, porque pues se Ujú. inundaba, ¿no? Que ese es otro tema que a mí me gusta mucho, cómo la decisión de una persona Ujú. afectó totalmente la vida que conocemos ahorita, ¿no? O sea, apenas hace unos días hubo Sí. un terremoto de 7.1 Ajá. y se sintió en todos lados menos en Hidalgo, ¿no? O en Hidalgo se sintió muy Ujú. poquito. Fuerte, pero pues ahora sí que... Y creo que es el segundo que han sentido, creo que en toda la historia. Ajá. Y cuando estaba la Nueva España recién puesta, tenía creo que como, no sé, como 20 años de instaurada la Nueva España aquí, la capital de la Ciudad de México. Ujú. Había una población como de 60,000 habitantes más o menos, ¿no? Y Ajá. le plantearon la opción al virrey de que la capital de la Ciudad de México o la Ciudad de México se trasladara a lo que es ahorita Pachuca. Ok. Y el virrey en ese momento dijo, no, ¿cómo voy a mover a tantas personas para allá? ¿No? Bueno, sí. Ujú. Y eso causó, y poquito después de que tomó esa decisión, se les inundó por primera vez la Ciudad de México. Inundaciones así como nunca las habían visto en su vida, porque obviamente como destruyeron el drenaje que tenían Los en aztecas. Tenochtitlan, Ajá. pues obviamente se les inundaba el changarro, ¿no? Sí. Y entonces quisieron hacer el Sí, no, cambio, está pero tremendo. ya no pudieron Inclusive porque ya había dentro de... mucha más gente y estaban llegando casi creo que al 500,000 de habitantes. Entonces ya no Ya pudieron. era casi imposible. Pero yo me pongo a pensar, muchos de los problemas que tiene ahorita la Ciudad de México, como es la falta de agua, la contaminación, los temblores, no los Sí, sobre estaríamos todo la contaminación. sufriendo si este sujeto hubiera dicho, órale va, nos cambiamos. O sea, si él hubiera tomado Tendríamos semitas todo el día. No manches. Sí, o sea, es muy, muy chistoso, ¿no? O sea, cómo su decisión afectó totalmente a pinche 1000 generaciones después, ¿no? Ajá. Y No gracias a estaríamos eso, haciendo este podcast. exactamente, bueno, no estaremos mencionando a él, estaríamos hablando de la Bella Airosa, la Ciudad de México. Ah, sí. Sí, claro. Ah, qué raro. Qué Exactamente. raro suena eso. Pero no tendríamos Sí. contaminación porque hace un chingo de aire ahí. Entonces, obviamente, toda la contaminación se iba a distribuir. No tienen temblores, no tienen escasez de agua. Porque mucha del agua que llega a la Ciudad de México viene de Pachuca. Ajá. Así es, y la tenemos que subir 2200 metros a nivel del mar. Ajá. O sea, un montón de cosas se hubieran evitado si este señor, que no recuerdo quién es, pero en un próximo podcast les voy a decir quién, Ujú. hubiera dicho, órale va, vámonos, agarren sus cosas y vámonos. No manches. Qué locura. Sí, claro. Precisamente ahí en Motolínea, no me acuerdo en Ujú. Motolínea y cuál otra, a lo mejor tú, Charles, si puedes saber, hay una cabeza de un león en la esquina de la calle. Creo que sí le he visto. Y entonces volteas así hacia arriba, así como de, ¿y eso qué hace ahí, no? Ajá. Esa cabeza de ese león indica hasta dónde llegó el agua el día de la inundación. Lo pusieron para conmemorar. No Efectivamente. manches. Wow. Qué Y está chido. muy arriba. Sí. Sí, yo me acuerdo que todavía hay un convento a donde le tuvieron que, no sé si meter un piso más, porque el convento se llenó hasta arriba, hasta arriba. No me acuerdo si se ve en las paredes o en la estructura,
cuál fue la altura, pero sí está muy arriba, o sea, muy arriba. ¿Qué te gusta? ¿Unos 4 metros de agua? Si no es que más. Es Madero y Motolinía. Exactamente, Madera y Motolinia. Ajá, pero ya está totalmente desgastada la cabeza de león, ¿eh? Estoy viendo una foto. Pero ahí también... está, o sea, ¿qué es ahí, no? O sea, no manches, ¿qué te gusta? Más de 2 metros sí llegó tranquilamente, porque está casi a la altura de donde empieza una reja de un negocio. Uh-huh. Es por donde está el Centro Joyero Madero para los que viven en la Ciudad de México. Está en una de las esquinas. Ok. Wow, sí está impresionante. Ah, ya sé cuál es, sí. Yo no sabía que era para eso. Eso solo quiere decir una cosa. Todos nuestros antepasados que vivieron en la Ciudad de México sabían nadar muy bien. Exactamente. Yo me pregunto, ¿no habremos sido la Atlántida nosotros? No. Salimos del agua, yo creo que sí. 1629. Uh-huh. O sea, no manches, pero dice que la inundación estuvo... O sea, la ciudad estuvo inundada durante 4 años. ¿Sí? Pues, ¿cómo sacas toda esa agua? No manches, es impresionante. Sí, pues es que aquí en la Ciudad de México encontramos unas cosas bastante curiosas, así como pues lo que dicen de León. No sé, ¿a qué otra estatua se les viene así como a la mente? ¿Qué dices? Pues está... Esto es muy histórico, que digamos. Ajá, sí. No, pues tenemos así monumentos hiperconocidos, pues el Ángel de la Independencia, Ajá. que fue inaugurado en el marco de los festejos por el centenario de la lucha de independencia. Uh-huh. Y lo curioso es que no es un ángel, es ¿Ah, no? una representación de la diosa Nike, la diosa griega de la victoria. O sea, en realidad es una victoria alada. Y lo curioso, lo más curioso de este monumento, y que creo que muy poca gente debe saber, es que la modelo que usaron para el cuerpo de la diosa alada, o de la victoria alada, era María Mazadiego Fernández, que en su momento era secretaria de Porfirio Díaz, el presidente, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que pues tenía bastante buen cuerpo la secretaria y no andaba tan... Sí, de que Porfirio Díaz no era tonto. Ajá, no andaba tan perdido, ¿no? El viejito. Viejito, pero no menso. Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces... Tenía buen físico la señora, digamos. Ajá, o sea, la verdad es que sí fue una victoria. Ajá. Y la inmortalizó. Oh, qué padre. Entonces, cada vez que la vean, mis queridos oyentes, recuerden que no es un ángel, es una victoria. Fíjate que, o sea, no sé si nuestros amigos oyentes quieran, estaría chido que nos dejaran en los comentarios, que pusiéramos, o sea, que hiciéramos un podcast sobre lugares curiosos o de la Ciudad de México, que es pues donde vivimos nosotros. O sea, no sé, por ejemplo, como el manicomio de la Castañeda, la casa de Hernán Cortés, la que dices, el restaurante de la Casa de las Sirenas. Uh-huh. Que un dato curioso, en ese restaurante, sí. Su especialidad es el arroz. Ajá. Y venden tienen casi 400 variedades de arroz diferentes. Sí. Y otras, con el pulpo, uff. Ajá, y otras tantas variedades de mezcal y tequila. Entonces, bueno. si alguien de verdad quiere comer un arroz muy rico, y es una publicidad, ojalá y nos lo pagaran. Ojalá. Pero no, si alguien quiere comer un arroz muy rico con un buen mezcal, vale completamente la pena. Sí, la verdad es que... No, y luego hay música típica. Y sí, cosas la así, verdad está bastante chido y hay muchos lugares. Hay muchos lugares en el centro muy padres. Y sí, como dices, a lo mejor podríamos hacer un recorrido de los lugares. Uh-huh. Eso también ya sería cuestión cuando tengamos un poquito de video y podamos hacer las grabaciones en video. Y les damos un recorrido por la Ciudad de México. Es padrísimo, ¿eh? Padrísimo. Sí, hay unos museos muy interesantes. Están lugares muy emblemáticos en el centro que tienen una historia muy, muy buena. Y que mucha gente los conoce, pero en realidad no los conoce, ¿no? Entonces, conocen la fachada. Ajá.
pero nunca se han dignado a entrar y es una cosa impresionante. O sea, por ejemplo, las gárgolas que están afuera de la biblioteca del Congreso Ajá. tienen una razón de ser. ¿Por qué le pusieron gárgolas tipo dragón con los arbotantes, el barrio chino, Yo no sabía, todo yo ese no sabía rollo? que tenía gárgolas. Sí, tiene unas Yo el que gárgolas estoy muy casi padres. seguro que tenía gárgolas es el Palacio de... El edificio de Correo de México. Ajá. Sí, ese está hermoso. La verdad es que ese edificio, después de la remodelación, quedó hermoso. Sí, y se pueden ir un poquito más enfrente hacia el Munal. Ajá, el Monal es una hermosura también. El Museo de Economía. Está el Museo de Economía, pues el Palacio de Bellas Artes, obviamente, que ese es como que lugar común. La Alameda Central, no sé. Y acabamos en la Friki Plaza. Ándale, en la Friki Plaza. O ahí en Ramen. en el Rock Show atrás, ¿no? Donde está el monumento a Rock Martí. Show. Si quieren comprar Ajá. juguetes, ahí mero. Ya Bueno, regresando un poquito al tema, porque ya nos divagamos. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama el programa? Ya estamos, sí, estamos haciendo tour. Pues ahorita que estaban mencionando Ahora Puebla. tiene la culpa por su león. Por andar mencionando su león. Hay que comprarle su león. Ok. Les digo que ahorita que estábamos mencionando Puebla, Uh-huh. pues la batalla de Puebla también está súper llena de enigmas y cosas bastante extrañas, ¿no? En primera, y por alguna razón que no entiendo, en Estados Unidos la celebran muchísimo. Sí, para ellos es tan importante como la independencia. Ajá, o sea, es como su 4 de julio, Ajá. pero Para la mexicanos. celebran el 5 de mayo. Ajá, ¿por qué? No sé. No sé si por Yo la proeza. creo que porque en ese tiempo, más o menos, ellos tienen otra celebración parecida. Ajá. Y por eso es que celebran el 5 de mayo y piensan, inclusive ellos piensan que es nuestra día de la independencia de nosotros. Uh-huh. Es que está muy raro, pero yo realmente, si hay algún oyente que es de Estados Unidos o O sepa, algún historiador que nos pueda echar la o mano algún con eso. historiador de por qué celebran en Estados Unidos el 5 de mayo, nos encantaría que nos compartieran eso, y la caja de comentarios aquí abajo está completamente abierta, porque sí está bastante extraño. Otra cosa, a esa batalla también le llaman la batalla de los Acapuastlas. Los Acapuastlas. Sí, otro tema Ajá. bien pesado porque pues los Acapuastlas no eran los únicos que estaban peleando ahí. No. De hecho, Para esos eran nada. gente menor. Ajá, había un Zacapuastla. Había solo uno. Pero es que Y es una jalada. se vestía Ajá. bien chido, dicen. Sí, yo creo que era el que rolaba el balón o algo así, porque les caía bien a todos, al punto de que esa batalla la conocen como la batalla de los Acapuastlas. Y no había nadie. O sea, durante años, o no sé cuántos años, le han estado dando dinero ¿Al pueblo? a la gente de Zacapuastla. Ajá. Ajá. Para hacer una representación y una conmemoración de la batalla. Y en los mismos años han mandado los de Tetela de Ocampo, pues como avisos al gobierno y Como la queja, ¿no? notificaciones y cosas así de quejas, diciéndoles, los Zacapuastlas no llegaron a la batalla. ¿No? Nosotros fuimos los que llegamos y se las partimos a los franceses. Sí, es que era un batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla. Pero no eran Ajá. únicamente Zacapuastlas, había gente de Cuetzalan, de Tetela del Río, de Xochipulco, Xochitlán, o sea... Pero en realidad no era nomás Zacapuastlas, pero pues yo creo que porque Sí, se oye ¿no? más chido, ¿no? Pues yo creo que porque combina o algo. Sí, o sea... Está el que hace el trabajo y el que se lleva el crédito. Ajá, y Ajá. eso se lo han llevado durante un Exactamente. montón de años. Afortunadamente, o no sé, todo esto que estoy comentando lo saqué de un libro Ajá. que se llama Los liberales no conocen rivales. La mayoría de lo que sé de historia y
he investigado y todo, es de un solo autor, que es Paco Ignacio Taibo II. Para mí, Y no sí, solo, gran- no solo es como gran autor tan de historia, sino en general es uno de mis escritores favoritos. Pero sí resalta muchas cosas. Y ahorita Paco Ignacio Taibo II es está en un puesto en el gobierno Ajá. de cultura, por cierto. Sí, de hecho es... Y tiene muchos documentales en el History Channel. Sí. Ah, ok. Yo nunca lo he encontrado ahí, pero regularmente lo encontraba en libros. Ajá. Ujú. Entonces su discurso de los acapuastlas no llegaron, el gobierno le ha dado dinero a los acapuastlas cuando los de Tetelólogo Campo realmente eran los buenos, todo está mal y la historia nos los han contado mal y así. Este año se la aventó en Palacio Nacional al lado del presidente, Órale. lo que creo que no les gustó mucho. ¿No lo quemaron? Porque sí, la cara del presidente era así como, ya cállate por favor. Ajá, sí. Y fue algo bastante bonito porque Cállate, que me cuando quemas. termina, nadie le aplaude. Qué feo. Cuando termina, nadie le aplaude. Todos se quedan con cara de no manches, ¿qué acabas de hacer? Se lo Y él dijo. todavía lo dijo. En vez de que no se iba a atrever, ¿no? Y todavía él dice así como que, bueno, pues no sé cuántas veces han escuchado estas historias, pero yo sí me emociono hasta cuando la vuelvo a contar. Es que él tiene mucho eso. O sea, él le gusta investigar lo que realmente pasó. Igual que su papá. O sea, su Sí, papá era bueno. igual. No, y su hermano también. Ajá, y su hermano. O sea, es una familia como que de curiosos culturales, Eruditos. ¿no? Sí. Y Sí, ahorita que estás mencionando esto de la batalla de Puebla, hice Ujú. una rápida búsqueda y acabo de encontrar que el general al mando de defender Puebla era Ignacio Zaragoza Ignacio Zaragoza. Seguín. ¿Y Ajá. dónde crees que nació Ignacio Zaragoza? Tan. Esa sí no me la sé. Chan, chan. En Texas. ¿Era español? Era gringo. Era tejano. Entonces, Caray. ahorita haciendo conjeturas, porque en realidad no sé, ¿no Ujú. será por eso que festejan tanto la batalla de Puebla en Estados Unidos? Pues podría ser. Porque en realidad el sujeto era tejano. O sea, sea, era un gringo general nos ayudó. mexicano. O sea, está No. extraño, ¿no? Ajá. O sea, un gringo nos ayudó a repeler a los franceses Ujú. y poquito después los gringos nos quisieron invadir, ¿no? O sea, pero duró Pero- 5 años la intervención francesa en México. O sea, estuvo cabrón. Sí. Sí, así es. Y Qué bueno, después Qué perdimos, locura. ¿no? Ajá, ahorita lo estaba yo leyendo que Benito Juárez fue el que le encomendó, o sea, de ¿qué onda, carnal? Échame la mano. Ajá. Hay que defender Puebla contra los franceses, ¿no? Y dice el general originario de Texas, antes territorio mexicano, y yo así de, ándale pues, resulta que era tejano. O sea, está interesante. Les voy a poner el artículo ahí en la página de Facebook. Porque sí está, de hecho el artículo se llama ¿Qué fue de los Acapuaxtlas, el pueblo indígena clave para ganar la batalla del 5 de mayo en Puebla? Pues no. Ok. No podemos dar créditos porque está escrito por anónimo. Bien, bueno. pues. ¿Algún libro que quieran recomendar? Pues Yo creo sí, que esa, los de... los de los liberales no conocen rivales. Che Guevara y Pancho Villa, también de Paco Ignacio Taibo II. Ajá. Y no es histórico, pero el de Cuatro Manos también está bueno. ¿Ese de quién es? Igual de Paco Ignacio. ¿También es de Paco Igual. Ignacio? Ujú. Pues yo les recomendaría los 3 tomos de Arrebatos Carnales de Francisco Martín Moreno. Y uno que les va a mover la moral a muchos, que se llama México Bárbaro. Uf. Es un libro que, pues más o menos para darles una sinopsis rápida, es un libro que habla sobre la esclavitud a la que sometieron a los indígenas durante un montón de años hasta casi entrado el siglo XX. O sea, está... Y todo narrado desde la perspectiva de un periodista estadounidense.
Ya debería de ser como de cultura general, ¿no? De hecho, lo deberían dar en las escuelas, pero ¿No lo hacen? insisten en darte El Principito. ajá, o los mismos libros de siempre, ¿no? O sea, Ujú. Las Mil y Una Noches y cosas así. La verdad es que a mí Las Mil y Una Noches me encantó. Ya sabía que ibas a Y no me repelar, acuerdo de sabía ese. que ibas a repelar. Sí, claro, tenía que repelar. Yo por eso no Ok. dije nada, yo ya sabía que... Lo vas a escuchar. Sí, sí, Como man. tronó algo. Algo en tu corazón se oyó cac. Sí, la verdad es que es un muy buen libro. Bueno, muy buena Ok. colección de cuentos, ¿no? Porque no es un libro en sí. Sí, y de hecho son varios. La Mil y Una Noches es hablado entre generación y generación. Obviamente hay muchas versiones. De las que más son buenas, bueno, pues hay algunas, ¿no? De mejor referencia, digamos. Ok. Y obviamente lo tienes que leer con el pensamiento de que pues es árabe o de por allá, de En Medio Uy, Oriente. no, ahorita estarían Medio súper Oriente. cancelando al jeque, güey, a Sherezada por... Exactamente. Sí. Cancelada Sí, entonces- forever. Entonces, por Sí. favor, no lo lean con otros ojos más que con los que lo escribieron. en Si ese eres entonces. compañere, no Sí. lo Ah, leas. sí, no lo leas. Y es por favor. Sherezada, no Sherezadi. Ajá, sí, además. Y es sultán, Bueno, no pues yo sultani. un libro que les puedo recomendar, perdón, de esos es Ujú. Mitos de la Historia Mexicana Ajá. Ah, está muy bueno. y es de Alejandro Rosas, ¿verdad? Iba yo a decir Rosales, Alejandro no, Rosas. Alejandro Rosas. No, sabes también, si quieren de verdad saber historia de México sin aburrirse, busquen los libros de Ríos. Ah, sí. Eduardo del Ríos. Sí, sí, sí. Te lo Era, ganaste, amigo. sí, ese era genial. O sea, si tú eres de las personas que dices, la historia, qué hueva, no, léete los libros de Ríos. Hay uno que se llama Los Agachados, Ujú. Ajá. Los Supermachos, si lo pueden Los encontrar. Supermachos también. Ese es buenísimo. La vida de Bueno, es cuadritos. que son series. Son Ajá. series. De los supermachos hay un montón de temas. Igual de los agachos, igual hay un montón de A temas. mí me gustó, por Pero ejemplo, uno geniales. que a mí me encantó, que se llama 500 años fregados pero cristianos. Ese es uno de los... Todos estos libros los pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica, si no mal me acuerdo. Y es la versión de bolsillo. También este cuate es muy bueno explicando cosas de forma amena para la gente. Tiene uno que se llama Hitler para masoquistas y otro que se llama Marx para principiantes. Ese es buenísimo. O Filosofía Ujú. para principiantes también es muy bueno. El cocinero vegetariano es genial. Ajá. O sea, son recetas para dejar de comer carne. Pero la neta es que te dibuja las recetas. Ujú. Entonces, la verdad es que es súper, súper recomendable Ríos si quieres conocer historia de México y no aburrirte. Con que compres el de los agachados, el de 500 años fregados pero cristianos y los supermachos, Ya con eso tienes. tu visión de la historia mexicana va a cambiar bien, cabrón. Entonces, esos son los libros que yo les recomiendo. Y Perfecto. aunque no lo crean, les voy a recomendar una novela. A ver. Hay una novela que hizo Televisa en los 80s, creo, en los 90s, Ajá. que se llama El vuelo del águila. Ajá. Y de verdad está muy buena. De Krause, ¿no? Ajá. O sea, está muy apegada a la historia y presenta a los personajes, a nuestros próceres de la patria, de una manera más terrenal, ¿no? Más humana. Más o menos, sí, claro. Sin entrar en polémicas, o sea, sí respetó más o menos el canon oficial, Ajá. pero la verdad es que aparte de que está muy entretenida,
sí te acerca más a la historia. Entonces sí se las recomiendo muchísimo. ¿Cómo ven, amigos míos? Muy buenos recuerdos. Genial. Bueno, redes sociales antes de irnos. Bueno, pues ahí me pueden encontrar en Tumbos de un Informático volumen 1. Alguien me preguntó que si volumen completo, no, nada más ponen vol.1. Ok. A mí me encuentran como Chona73 o Charlo Totote en todas las redes sociales. Si no aparezco es que no la tengo. Perfecto. A mí me encuentran como Ejinska en Instagram. Y recuerden que tenemos página oficial, divagando.oficialpodcast. Igual ahí nos pueden encontrar en Instagram o en divagando-podcast en TikTok. Y cualquier duda, cualquier cosa que nos quiera mandar y cualquier otra cosa, nos puedes encontrar en divagando en podcast@gmail.com y ahí cualquier cosa nos puedes mandar un mensaje, un correo, lo que quieras. Y ahí mándenos comentarios, temas que quieran que tratemos, que les gustaría saber y que les da flojera investigar. Lo hacemos por ustedes, no hay bronca. Claro que sí. Y aquí andamos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, espero que les haya gustado, que tengan un excelente día, tarde o noche, no beban mucho y cómanse un vaso por mí. Igual. Unas tostadas. Bye bye. Bye.